Sí, tenemos restricción de espacio, pero hacemos lo que podemos. Adelante. Ante todo, muy buenas noches, público presente. En esta oportunidad tengo el honor de declamarles el poema El duelo del mayoral, esperando sea de su agrado y deleite. ¿Cómo fue aquello? Señora, ¿cómo son las cosas cuando son del alma? Ella era linda, pues él era muy hombre, y yo la quería, y ella me adoraba, pero él hecho sombra se me interponía todas las noches junto a su ventana. Fragantes manojos de rosas había, ojos claveles y dalias de nácar, y cuando las sombras cubrían las cosas, en el ancho cielo la luna brillaba, entre las palmeras brotaba su canto, y como una flecha a su casa llegaba. Cómo la quería, cómo le cantaba sus ansias de amores, cómo vibraba con él su guitarra. Yo tras las palmas con rabia le oía, y entre canto y canto, señora, colgaba una lágrima así, lágrima de hombre, no creo otra cosa, porque los hombres lloran como las mujeres, porque tienen débil como ellas el alma. No puedo evitarlo, la envidia es muy negra y la pena de amor es muy mala. Y cuando la sangre sangraba en las venas, señora, no hay quien pueda calmarla. Una noche oscura, lo que hacen los celos, la esperé allá abajo, junto a las cañadas. Retumbaba el trueno, llovía, y el río, igual que mis venas, hinchado bajaba. Al fin a lo lejos lo vi entre las sombras, pues venía cantando su loca esperanza. En el cincho colgado el machete, bajo el brazo su alegre guitarra. Llegó hasta mí, tranquilo, sereno, me clavó con sus ojos su fría mirada y me dijo: ¿me esperas? Le dije: te espero. No hablamos más, ni una sola palabra. Que era bravo el hombre, cuando los hombres machos pelean, mas no hablan. Pero más que el amor y el ensueño, pudo la envidia y la rabia. Pues no temas, señora, son cosas pasadas. Aún en el suelo me dijo llorando: quiérala porque es buena, quiérala que es santa, quiérala como yo la he querido. Si aún te
metida en el alma. Pues tuve celo, señora, de aquel que moría, y aún muriendo la amaba. La sangre cegó mis pupilas. El machete en la mano temblóme con rabia. Se lo hundí con odio y con furia. Rasgué entre su carne buscándole el alma, porque el alma se llevaba a mi hembra y yo no quería que se la llevara, señora. Que este alumnito es de primer grado de secundaria y es de la institución educativa San Pedro de Monsefú, cuyo director es el poeta también, don Elmer Caicedo Niquén, que está dentro del público, y aquí felicitamos públicamente porque creo que preparar jovencitos como estos es un esfuerzo complementario que a veces lo hacemos extracurricularmente los docentes para que queden en lo mejor. También del mismo colegio San Pedro, en la categoría B, también logró el primer puesto, y es por eso que esta noche nosotros siempre en los espacios a todos los que ganan a nivel regional les damos esta tribuna literaria para que muestren sus talentos y sus capacidades lingüísticas y vengan y estén entre nosotros un público selecto como ustedes. Invitamos al estudiante Dani Medina Tuyume, quien también ocupó en la categoría B el primer puesto. Adelante. Un fuerte aplauso, por favor. Literatos lambayecanos, personas presentes. Tengan todos ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad voy a recitar una poesía titulada Mil lágrimas de dolor, cuyo autor es mi padre, el profesor Dani Medina Palacios. Esperando sea de su agrado el poema de Ceci. Escuchen, amigos míos, no rían, les pido yo. Estas lágrimas que bajan se anudan en mi dolor y van golpeándome el pecho al fondo del corazón. Antonia Vargas Corrales, mi madre así se llamó. Pobrecita mi Toñita, el ser que tanto me amó. No saben, amigos míos, no saben que sufro yo. No rían si estoy llorando al ser que un día me parió. Vamos, cholo, me decía, vamos, padre de mi amor. Levántate bien temprano, que eso le gusta al Señor. Los ojos que ella tenía adornaban la mansión. Una rústica chocita tejida con ramas de amor. Sombrero que ella tejía, en mi frente colocó. De la chicha que vendía ella misma me educó. Cocinaba fresca leche, la tierra fue su pasión. Y en los días de pobreza luchó con fuerza y tesón. Aquel día desgraciado lo recuerdo como hoy. Su cuerpo se retorcía en la cama de dolor. Me quemo, cholo, decía, ya me enciendo de calor. Un tarro de leche fría para apagar este ardor. Corría yo con el tarro, le secaba su sudor. La pobre ya no podía y gritaba con clamor. Me muero, cholo bonito, me muero, cholo, por Dios.
Viendo ya que amanecía, me fui corriendo al doctor, mas él dijo no podía por yo no tener ni un sol. Le supliqué de rodillas, como si fuese algún dios. Propuse darle avecillas para pagar la atención. Nada le convencía, ave, cerdo ni lechón. Nada y cambiaría sin billetes a montón. La furia se me subía, la venganza mi prisión, por el ser que yo quería al negarle la atención. Le agarré de la corbata, ignorando su pavor, mas ahí mismo me avisaban que ya no insista al doctor, que mi pobre madrecita había viajado al cielo en brazos del Señor. Corrí volando a mi casa con 1000 nudos de dolor, con 1000 lágrimas de pena sangrante mi corazón. Rompí fuertemente el manto que cubre su velador y vi a mi madre en su cama, tendida con su esplendor. Abracé fuerte a mi madre, le pedí respiración, mas sus lindos ojos fijos miraban hacia el Señor. Yo no entiendo, amigo mío, por qué el cielo se llevó al ser que me dio la vida, al ser que tanto me amó. No te culpo, amigo mío, si no entiendes mi dolor. Todos tienen a su madre. Yo ya no la tengo, ¿no? Gracias. Hacemos el agradecimiento extensivo al director del Colegio San Pedro de Monsefú, quien ha traído sus 2 pupilos ganadores de este certamen regional. Bien, seguidamente la presentación del libro Estrategias Metodológicas para potenciar la lectoescritura en las nuevas rutas de aprendizaje. Es un texto pedagógico que tiene un conjunto teórico, un cuerpo teórico, y que obviamente nos habla sobre la necesidad de entender que el aprendizaje de la lectura y la escritura en la época temprana de los 6 a 7 años siempre pasa por un proceso, digamos, de entender el mundo simbólico y entender el mundo significativo, digamos, de las personas cuando hablamos y escuchamos, que son los puntos de partida de todo ser humano cuando quiere aprender el mundo. Y ese aprendizaje del mundo parte por el mundo visual, parte por el mundo luego simbólico. Y ese simbolismo justamente es la escritura. Jovita Manaye Rufasto es docente de educación primaria, con estudios de maestría y doctorado, de San Juan de la Pupís, que es una tierra vecina a nuestro Lambayeque. Indudablemente tiene toda una trayectoria de una formación profesional de educación primaria, y esta vez está volcando en un texto pedagógico de contribución a la comunidad educativa, está volcando esas reflexiones sobre las nuevas rutas de aprendizaje, que es un concepto y es un procedimiento nuevo que ha implementado el Ministerio de Educación, que busca potenciar, digamos, esas capacidades de la lectura. Nosotros sabemos que la lectura es un problema no solamente de Lambayeque, es un problema nacional y podríamos decir que es un problema hasta mundial. Nuestros niños en la región Lambayeque, de acuerdo a la última evaluación hecha por el propio Ministerio, en realidad comprenden muy poco. De 100 estudiantes, el 96% no comprende lo que leen. Y ese es un problema potencialmente grave en nuestra región, más aún en las zonas rurales, donde los niveles, digamos, de comprensión lectora son mínimos comparado con las zonas urbanas. A nosotros nos preocupa que la reflexión pedagógica y que los procedimientos metodológicos, que las técnicas que se utilicen, sean aplicadas en el aula, basadas en un contexto, digamos, de acompañamiento a la lectura. El libro en sí tiene un triángulo, o sea, un triángulo de aprendizaje. Un libro no solamente se lee en la escuela, se debe leer también en el hogar y se debe leer en sociedad.
Pero si nosotros hacemos un análisis de ese triángulo de los tres elementos, nosotros vemos que el hogar es uno de los lugares donde menos se lee, porque nuestros padres están ocupados en otras cosas, o están trabajando o a veces están divirtiéndose a través de la televisión. La escuela en realidad le dedica poco espacio a lo que es el proceso metodológico de comprensión de lectura en aula. ¿Por qué? Porque la escuela tiene una programación muy rígida estructuralmente que hace que los estudiantes aprendan mecánicamente y la lectura quede entre comillas para la casa. Pero sabemos que la casa no es el lugar más propicio para leer. Pero el lugar menos propicio para leer no es ni la escuela ni el hogar. El lugar menos propicio para leer justamente es la sociedad, el contexto, el barrio. En ese sentido, uno de los grandes problemas que tenemos los docentes, porque me incluyo, soy docente también de la especialidad, es justamente enseñar a comprender, a valorar y a leer desde el punto de vista metacognitivo. Esa es una de las reflexiones que tiene este texto, que busca que desde los niveles básicos, digamos del nivel primaria, potenciemos lo que son las estrategias metacognitivas, que no es otra cosa que el control de la lectura, que es buscar desterrar por un lado el memorismo y buscar que haya un mecanismo más reflexivo, más analítico, más crítico, más interpretativo de la lectura. Los docentes estamos buscando a veces con las evaluaciones hacer que el alumno devuelva mecánicamente lo que le enseñamos la semana anterior. Ese es un error metodológico que en la evaluación sigue imperando y funcionando en el sistema educativo. Creo que una de las cosas que nosotros tenemos que buscar es que los alumnos no lean por coerción, sino lean porque de alguna manera despertemos en ellos la motivación y el placer de leer por iniciativa propia. Eso creo que es un elemento importantísimo que aún todavía los docentes no queremos comprender, porque nos vemos con una camisa de fuerza a través de las programaciones curriculares que galopadamente queremos cumplirlo. Eso nos interesa a nosotros los docentes, buscar que las aulas no sean centros de tortura para leer, sino las aulas sean centros de aprendizaje, laboratorios, que busquen que los estudiantes tengan sus lecturas propias y favoritas, y de esa manera vayan articulando el proceso de comprensión. La comprensión no es un mecanismo rígido, no es un mecanismo impositivo, es un mecanismo que se va haciendo, mientras más vas leyendo, más vas entendiendo y comprendiendo el panorama de un texto. Un texto no es otra cosa que la codificación de un significado, no es otra cosa que construir historias para finalmente hacer que la persona encuentre en esas historias motivaciones relacionadas con sus propias vivencias y su propio aprendizaje. La literatura se utiliza como un vehículo, como un medio. El fin es el aprendizaje significativo. Y eso es lo que de alguna manera buscamos y es lo que el texto de alguna manera intenta hacer una reflexión. La lectoescritura, que es el punto de partida, digamos, de la comprensión del mundo y los aprendizajes en todas las áreas, es un elemento capital que no solamente le interesa a los profesores de comunicación, les interesa a todos y les debe interesar también a los padres de familia, porque a través de ello nosotros ayudamos a nuestros hijos a mejorar, digamos, sus capacidades y sus desenvolvimientos en el aula. Este texto indudablemente es un corpus teórico que intenta hacer una reflexión y una conexión actualizada con lo que son las nuevas rutas de aprendizaje, que es un nuevo concepto que se está incorporando metodológicamente para potenciar las capacidades de comprensión. Si nosotros los docentes no hacemos ejercicio reflexivo, si no hacemos práctica aplicada de las estrategias metodológicas, estaremos repitiendo tiempo tras tiempo lo mismo y teniendo el fracaso que tenemos. El fracaso está evidenciado en las estadísticas. Aquí en la región Lambayeque, lamentablemente, todavía tenemos una deuda con nuestros estudiantes. Ayudarlos a mejorar, a comprender no solamente el universo verbal de un texto, sino el universo de las cosas, de los fenómenos que ocurren en torno a ello. Este texto pasa a ser, a partir de ahora, una contribución, digamos, de reflexión crítica para los docentes de educación primaria y por extensión a los profesores de comunicación. Texto que busca, de alguna manera, abrir un entendimiento hacia las nuevas estrategias y en ellos encontraremos varias de las estrategias que aún nos falta experimentar. Para eso vamos a invitar a la autora del libro para que de alguna manera nos dé un acercamiento y una visión más completa y su respectivo enfoque con respecto a su contribución en esta región de Lambayeque.
Muchas gracias. Buenas noches a todos los presentes. Mi agradecimiento muy especial al conglomerado cultural, a mis queridos alumnos y padres de familia que están por aquí, de la institución educativa 10.008, a los alumnos de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, quienes también están en este auditorio, y la gran preocupación como maestra del nivel primario es realmente el por qué no entienden los estudiantes, por qué no comprenden. Creo yo, no solamente la mía, sino de todos los maestros en la actualidad. Si bien es cierto, ya lo dijo Nicolás, que nosotros en el Perú, no es un secreto, estamos con los bajos niveles de comprensión lectora. Tal es así que nos cabe simplemente reflexionar, tanto los padres, los maestros y por ello mismo los estudiantes. ¿Qué está pasando con la educación? Si bien es cierto, nosotros vemos que en casa mayormente la responsabilidad no solamente es en la escuela del maestro, sino más que todo la responsabilidad es del padre de familia. Porque si bien es cierto, sabemos que para que haya un buen entendimiento escolar, tiene que actuar ese trinomio, padre, maestro y alumno. Tal es así de que el rol del padre debe ser, toda vez que le da una televisión en casa al niño, debe dotarle de algunas facultades, por ejemplo, como es un texto. Me interesó el texto de Valentino. Es recomendable que los padres de familia, en la primera etapa del niño, vayan creando unas bibliotecas llamadas guaguatecas. ¿Y qué es eso? Crear un espacio en donde toda vez que al estudiante o a su niño le regale un juguete o qué sé yo, le haga una guaguateca implementada, lo que viene a ser con los textos, con los cuentos que acaba de mencionar, ¿no? Acá Valentino. Interesante esa parte del trabajo. El padre de familia tiene que poseer de todas esas facultades al estudiante, para que de alguna manera, cuando ya llega a nivel inicial o primario, el maestro dote de todas esas estrategias que tiene para poder llegar a hacer de ellos un proceso lector. En segundo lugar, decimos pues de que bueno, toda vez que ahora la computadora ha invadido un 100% del estudiante, dejamos en casa al estudiante frente a un televisor y frente a una computadora. Y vemos pues que qué puede aprender el estudiante con lo que viene a ser la lectoescritura. Nada más que si bien es cierto, damos un trabajo, ellos se encargan de copiar y pegar. Y no solamente eso, porque se limitan a ver otras cosas más que muchas veces no tienen que ver nada con su edad. Entonces la reflexión más que todo para los padres de familia, en conjunto trabajar con los maestros y tratar en lo posible de hacer una coordinación, un grupo humano para de esa manera sacar adelante a nuestro país en realidad, porque para nosotros los maestros es un compromiso enorme ver cómo a nuestros estudiantes tratamos en lo posible de dotar esas estrategias, pero realmente si el padre de familia no nos apoya en casa, está de más que hagamos todo eso, ese trabajo en sí. Entonces, el texto que acabamos de presentar en esta noche, denominado Estrategias Metodológicas para potenciar la lectoescritura en las nuevas rutas del aprendizaje, apunta a que dotar de repente de una herramienta pedagógica a los maestros para que vayan perfeccionando el trabajo cada día, que ellos vayan mejorando, repotenciando esas estrategias que aún lo vamos usando, pero cada vez mejorando para poder así lograr esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, pues con un eslogan que el Ministerio de Educación tanto nos exige: todos podemos aprender y nadie se queda atrás. Es aquí en donde pues actúan los procesos de aprendizaje, los estilos de aprendizaje, ¿no? En la cual el estudiante tiene que tener en cuenta, y el maestro también, esas estrategias para poder llegar a hacer que de este proceso de aprendizaje sea un proceso pues
con una perspectiva a superar todo ese nivel de baja comprensión lectora que en realidad aún está nuestro país comprometido dentro de ello, ¿no? Otro tipo de estrategias que yo recomiendo, bueno, siempre en aula a mis padres de familia, visitar siempre juntos con los chicos lo que es una biblioteca y dotarlo ahí de un espacio en el cual ellos puedan leer el tipo de lectura, el tipo de texto de que a ellos más les interesa, dependiendo de su edad. Dependiendo de su edad y dependiendo del interés, que podría ser historia, que podría ser cuentos, que podría ser leyendas, que podría ser fábulas. No sé si recuerdan un poco hacer recordar a nuestros abuelitos, ¿no? Si bien es cierto, los abuelitos nos decían, pues, a ver, esta noche te voy a contar un cuento. Yo mucho recuerdo de muy niña la Minjula, por ejemplo, ¿no? De que había en una montaña así una mamá y que bueno, por ahí pues había y se transformó en Minjula y que se los comió a los niñitos y cuánta cosa. Yo siempre mucho recuerdo de eso. Y cada día que pasaba y cada noche nos narraban esos textos. Entonces, quiera o no, nos familiarizábamos, ¿no?, con los personajes, aunque aún nosotros no lo conocíamos, pero de alguna manera nosotros nos familiarizábamos con ellos y cuando íbamos ya a la etapa escolar, nosotros estábamos predispuestos para lograr ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y cosas así. Pero ahora, ¿qué le cuenta el papá a su hijo en la noche? Si bien es cierto, llega y prende la televisión y todo eso, y ahí está el computador y ve videos, entonces, pues, ¿qué le estamos enseñando a los estudiantes? Pero en todo caso dicen, no, los maestros no enseñan, pero en realidad la preocupación también es del padre de familia. Entonces, un poco potenciar todas esas cosas positivas, de alguna manera, que nosotros hemos tenido en cuenta de nuestros antepasados, los paradigmas anteriores, que por qué no rescatar lo bueno, ¿no?, para así repotenciar todo esto, el proceso de aprendizaje en nuestros estudiantes. Así como esas estrategias hacia los padres de familia, también hago llegar a mis colegas maestros unas estrategias, por ejemplo, que yo también las pongo en aula, lo que son unas estrategias de control. ¿En qué consiste esta estrategia, no? Permite crear en el estudiante espacios, por ejemplo, dependiendo de los grados, sexto grado, que el alumno darle textos que sea de su interés del alumno, que tenga que ver con su edad, que tenga que ver con la intención en la que el alumno desea trabajar. Otra estrategia muy común también es cómo mantener la atención. Si bien es cierto, al estudiante le damos una ficha de trabajo y él está mirando a otro lado, no sé con qué intención del trabajo. Nosotros, ¿cómo controlar esa parte de esta estrategia diciendo, pues bueno, ¿y qué continúa la siguiente? ¿Y qué sigue? ¿Y qué crees que puede seguir? Entonces mantenemos de alguna manera la atención en todos y cada uno de ellos. Y bueno, una estrategia pues que siempre los maestros lo debemos utilizar es la estrategia metacognitiva. Que no solamente lo debemos preparar o no solamente lo debemos seleccionar esa estrategia para el momento, sino más bien que nuestro estudiante vaya preparándose para la vida y que todo lo que aprende de matemática, de comunicación, de personal social, de historia y todo eso lo transmita en la cotidianidad de su vida. Y para concluir con esto, no quiero cansarles porque en realidad comunicación es un tema bastante amplio, mucho más si hablamos de estrategias. Para terminar, quiero decirles de que definitivamente la rutina lectora se da en aulas, pero si esto no se complementa en casa con el apoyo del padre de familia, definitivamente se estará envolviendo un trabajo inútil ante nosotros los maestros. Muchísimas gracias y bueno, pues gracias. Agradecemos a la magíster Jovita Banay porque esta noche ha sido la presentación de su libro Estrategias Metodológicas para potenciar la lectoescritura y la nueva ruta de aprendizaje. Libro que de hoy en adelante se va a constituir en una fuente de consulta, de reflexión y análisis para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas de todos los docentes. Esta noche una de sus alumnitas, su institución educativa, de la profesora, ha querido darle un homenaje a través de un acróstico. Invitamos a la niña Cecia Cabrera para que nos lea o recita a su profesora un acróstico que tiene para ella. Acá. Recibimos con un fuerte aplauso a la niña.
acróstico a la profesora que tanto queremos como ella también nos quiere. El acróstico dice: el autor es mi abuelo, Rodolfo Lucero. Espero que les guste. Juntas tu bondad a tu capacidad. Oh maestra, digna de admiración, buena eres sembrando la semilla del saber, inculcando las ansias de aprender, tratando con cariño y dedicación a tus alumnos les enseñas con amor. Mujer, madre, maestra ejemplar, ansías para tus hijos y alumnos lo mejor. Nos muestras con tu ejemplo a estudiar para podernos superar. Y a tus experiencias vas a plasmar. Ahora un libro es escrito. Estamos seguros de que de gran utilidad será. Recordaremos las vivencias un día que dejaremos de verte. Farol eres maestra, apóstol de la educación. Siembras en nuestras mentes tus valiosos conocimientos. Oh maestra querida, Dios te dé su bendición. Esas son las muestras, esos son los pagos significativos que los docentes reciben cuando el Estado no los reconoce como tal. Creo que esto es lo que de alguna manera llena mucho a un docente, que un estudiante o un padre de familia hagan en estos actos significativos estas muestras de cariño. Muy bien, pasamos ahora a la presentación del último de los textos. Pasamos de lo pedagógico a lo estrictamente literario, que es la configuración de producir un cuento. Cómo crear un cuento a partir de las vivencias de terceros y a partir de las experiencias propias. Esta noche vamos a presentar una colección de cuentos que, bajo la denominación general de Botijuela, 34 cuentos que antes estaban en folletines, ahora se han convertido en un libro, digamos, importante, de don Santiago Montalvo Heredia. ¿Quién es don Santiago Montalvo Heredia? Nace en Tomoche, Cajamarca, en el año 47, estudia su educación primaria en el colegio número 77 de su tierra natal. Su secundaria lo inicia en la Gran Unidad Escolar Bartolomé Herrera, Lima, culminando en la institución educativa José María Arguedas en La Victoria, Playa. Su precocidad por la escritura lo ha llevado a escribir fundamentalmente 6 tomos de cuentos, de los cuales el primero, este que hoy día se presenta, contiene 34 cuentos. Es decir, toda una producción abundante, aún está por darse a conocer y está de manera inédita. Don Santiago Montalvo Heredia, para más señas, es sastre. Y eso para mí es lo más increíble, que un sastre, sin tener la ocupación, el oficio de estudiar literatura o estudiar técnicas, se ha convertido en un cuentista a puro pulso y a pura inspiración. Y para hablarnos a detalle de lo que significa Botijuela en sus 34 cuentos, está Antonio Castro Cruz, que en esta noche nos va a dar el comentario de rigor. Adelante, Antonio Castro. Muy bien, buenas noches con todos. Siempre es un gusto formar parte de estas actividades, ¿no? En donde la creación, en donde la pedagogía se suman y en donde lo más importante son los lectores los que le dan vida a la creación literaria. Ningún texto que esté encajonado puede llevarse un mérito, disculpe aparte del crítico, si no es por el lector. Claro que de repente el comentarista hace una labor de ayuda, de apoyo. Voy a utilizar esto, digamos, una técnica que espero nos ayude a canalizar lo que son los textos. En primer lugar, voy a imaginar con mis propias palabras que estuviera yo viendo el cuento y lo voy a compartir con ustedes. Imagínense de antemano, para hablar del texto en sí, no de todos los cuentos, sino una muestra. Una cabra guitarrista.
La situación narrativa. Se escucha un acorde de lo mejor. La música que se entona es música patriótica, música criolla, y los actores que van pasando por aquella casa escuchan el sonido de una guitarra melodiosa. Por ahí hay un policía que se enamora del sonido. Voy a hacer un acercamiento sociológico. De repente alguien escucha unas canciones, unas baladas de estas antiguas. Antes en los famosos cassettes, en los discos, no se veía la cantante y uno se enamoraba de la canción. Solamente un ejemplo, ¿no? En el caso tan bonito que cantaba Ángela Carrasco, ¿no? Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, ¿no? Uno escuchaba con esa voz, se imaginaba la cantante. Y verla en video era algo emocionante. Así, en este cuento, un policía, un campesino y dos pretendientes más se enamoran de aquella persona que tocaba tan armoniosamente la guitarra. Y deciden, inclusive dos de los actores, batirse a duelo. El campesino con el machete, el policía con el revólver. Ambos casi muertos van y discuten con la madre quién iba a ser el elegido. Pero se presentan dos pretendientes más. La situación narrativa se corta cuando la madre les dice que no podían casarse con aquella muchacha, con Blanca, Blanquita, porque era demasiado fea. Pero ellos no querían saber nada de fealdad, estaban ya enamorados. ¿Quién era aquella Blanquita? Era una cabra. Era una cabra. Como dice, solamente en un estrato textual, con sus cuernos, con su cola, una cabra completa, que permanecía muda inclusive, ni siquiera balaba. Pero como los pretendientes se fueron alejando, o sea, se fueron eliminando entre ellos, la cabra le da una invitación para su boda. Sí se iba a casar aquí en Chiclayo, en el Palacio Municipal. Llega un famoso médico y se casa con la cabra. Pero aquí viene el detalle. Quiero que me ayuden en imaginar esto. La intertextualidad es cuando un discurso se parece a otro sin necesariamente ser una copia. Si yo cojo un cuento ya hecho y trato de adaptarlo, podría estar plagiando. Pero si yo me acuerdo subyacentemente de un discurso o de repente, misterios de la literatura, no lo escuché, ya no hay un plagio, sino hay una intertextualidad. ¿Por qué? Porque el científico había puesto un cuero de cabra sobre una muchacha hermosa. Yo creo que por la popularidad todos conocen esta serie, El narrador de cuentos, La Insípida. Los ratones, las mismas aves, la despojaban de, porque en otra versión viene el cuento como la harapienta, hasta dejar una muchacha bella. La misma Blancanieves, la misma Cenicienta. Esta cabra, al quitarle el cuero, queda convertida en una linda muchacha. Y es que se casa con el científico. Si el cuento hubiera terminado ahí, tuviera una aceptación, por lo que veo, por lo que capten ustedes. Pero el cuento tiene un aliciente más. ¿Cuál es? La gente no quería ver a la chica bonita, quería escuchar a la cabra guitarrista. La harapienta, la Cenicienta, terminan despojándose. En la semiótica se llama un ser y un parecer. Parece una mendiga, una andrajosa, una cabra, pero en realidad es una persona. Pero la gente no quería lo que era, quería lo que parecía, escuchar a la cabra. De tal forma que el científico se esconde tras un biombo, viste de nuevo a la mujer de cabra y todos disfrutan de la música. Y ahí es donde termina el cuento. Un apunte en la semántica. El tema principal, la cabra. La cabra, pero como representación de nuestros defectos. Me atrevo a decir, no creo que le falte respeto a nadie. De nuestros defectos, ¿en qué sentido? ¿Cuántas veces pretendemos parecer cuando en realidad no somos? Pero hay una segunda línea temática. No en vano se menciona un animal como la cabra. Tal vez esa cabra
familia de una oveja, sea un animal más puro, o de repente el mismo cordero, que el ser humano. O el ser humano está lleno de defectos, o los animales tienen mucho que enseñarnos, o en conclusión, debemos ser más sinceros de los hombres hacia la naturaleza. Miren, ese es solo un cuento. Son 34 cuentos. No es mi pretensión analizarlos, no, todos, es decir, pero sí he podido leer otros títulos. Por ejemplo, porque hablaba la profesora hace un rato, una cosa es leer y otra cosa es captar, y lo mejor, compartir. Darle un tiempo de nuestro trabajo este viernes para escuchar qué más tiene el libro Botijuelas, aparte de los otros libros que se han presentado. Miren, se hace una comunión, ¿no? Se hace una comunión literaria, artística. Muerto karateca. Un hombre que trabaja en la morgue etiquetando muertos, cargándolos también. Se le presenta de un momento a otro un muerto común y corriente. Aquí el autor tiene unos nombres curiosos, sinceramente. El narrador en sí, ¿no? Pero cuando este trabajador lleva al muerto sobre su espalda, entonces el muerto se voltea y le aplica una famosa llave, ¿no? Más o menos en las técnicas del judo. Y está ahí el joven que se ahorca, pero también la contraposición de los actores. El trabajador de la morgue sabía kumité. Ah, no, dice, a mí ningún muerto me va a tomar de tonto. Lo bota al suelo, se pone en guardia, como bien dice en un extracto textual, apoya su pecho sobre la rodilla izquierda en una guardia cerrada, y se dan duro con el muerto. Y llega un momento en que el muerto, miren, la imaginación, digamos, del narrador, la situación narrativa es bien espontánea. Le aplica, dice, una carótida. Imagino una patada al gañote, ¿no? Como se le llama criollamente. Y el vivo cae en el lugar de muerto. Y el muerto hace pasar más bien al vivo, ¿no? Como si fuera un muerto más. Pero ¿dónde se delata? Cuando este no tenía la mortaja ni la etiqueta. Hay nuevamente ahí un choque de programas narrativos. Primero, el muerto, esto es una redundancia, sino que podría llamarse así, ya está muerto. Segundo, el muerto revive. Tercero, el vivo muere. Cuarto, el muerto vuelve a morir. Vuelve a morir, porque se descubre el engaño. Pero el personaje, el actor principal, ya no quiere saber nada de la morgue. Entonces se retira hacia otro trabajo en construcción civil y encuentra a un famoso ingeniero que había construido una obra y que le da un reconocimiento. ¿Cómo van acercándose las líneas de la narración? La historia. Este ingeniero es el muerto, que había logrado cobrar su seguro social, que había recibido algo de $1000 y había hecho realidad su proyecto, y ahora daba trabajo a los otros. Pero le da un mensaje, y este mensaje es el núcleo temático. No hay que desperdiciar la oportunidad de luchar. No hay que desperdiciar tampoco la oportunidad de vivir. La muerte no es el último trance. Este muerto ya vivo ahora, nuevamente, es filosófico. En conclusión, la lucha por la vida siempre está ahí, perenne, patente en nosotros. Paralelo a eso, hay un cuento, Despertar en la morgue, pero es un caso que sí se escucha realmente. Una chica, como se le denomina, muere, la amortajan para la autopsia, la familia se niega y a último momento esta jovencita que había estado conectada a un respirador artificial vive de un momento a otro. Hay un caso clínico de una enfermedad, disculpen, se me olvidó el nombre, pero que consiste en eso, ¿no? En que uno se queda prácticamente muerto y puede ser enterrado por error. Pero ¿cuál es el choque aquí entre los médicos y los familiares? ¿Por qué quieren tan rápido abrir al cadáver? ¿Por qué no le dan una oportunidad más? Entonces, ¿por qué el título, Despertar de la morgue?
porque la protagonista alucina haber tenido un sueño, pero ese sueño no ha sido en vano. En la teoría hermenéutica, nada de lo que esté en el texto está en vano, porque ese sueño que viene desde el título, Despertar en la morgue, nos da la idea cabal de que uno no debe dejar de luchar y que de repente hemos perdido la tradición, con todo respeto, de velar a los cadáveres como se hacía antes, de en verdad rendirles una pleitesía o un homenaje, ¿no? Ahora, disculpando, alguien se muere, vamos a ver lo primero, a qué hora se va a enterrar. El que va, discúlpeme, lo del público, no preguntan quién murió, sino a qué hora se va a enterrar. Y de paso, a qué hora va a estar la comida, ¿no? Yo criticaba esto como docente en las aulas. Decía, ahora cuando van a un velorio los jóvenes, viene ahí la movilidad, se pelean por la movilidad, a ganar. Van vestidos de cualquier colores. O sea, el autor de cualquier color. Disculpen la señorita, las adolescentes sobre todo, van hasta con botas, con minifalda. Imagínense, a un velorio. Pero volviendo en sí, es que el cuento, y la mayoría de ellos de Botijuela, son una lección, son consejos. Se escribe literatura desde todos ámbitos. Hay mucho que respetar en la literatura. El ámbito contextual de Botijuela es ese, el consejo, la hermandad que hemos perdido. Por ejemplo, hay una situación narrativa en una pequeña caja, miren. Se toca el tema de 3 amigos de toda la vida. Una de ellas no podía ingresar a la universidad por falta de dinero. Amaba a un joven que era parte de simpático, un Adonis diríamos, tenía estabilidad económica. Las cosas cambian cuando una de las amigas era cantante y la llevan, la promocionan, pero miren, cualquiera leyendo diría que la situación narrativa va a cambiar porque ella se hace millonaria por sus canciones, por sus bailes. No, ella se hace millonaria con un terrible accidente. Se cae un avión, aquí está la parte realista en sí, se cae un avión, explota, pero antes los campesinos habían cogido todos los bolsos, principalmente los bolsos y carteras de las víctimas. La protagonista piensa que es por robar, pero no, era por los documentos, para identificar a la víctima. Cuando el avión iba a estallar, el punto clave de la narración, mira, cuando el avión iba a estallar, la joven se tropieza con una caja, se la lleva a su casa, viene desde el Amazonas, regresa a su tierra, y resulta que en esa caja había algo, no se cuenta precisamente, de $1 millón. Y entonces, tampoco dentro del contexto narrativo los gasta de golpe, sino que va invirtiendo de a poco en una empresa de arte, de música. Y el joven que había sido tan petulante, ahora se encontraba sin dinero. Y la amiga que había sido tan pobre, pudo estudiar gracias al dinero de esta chica que era una cantante. Y las cosas se revisten. Pero aquí hay algo, pues yo voy a atreverme a decirlo así, como intertextualidad, de la filosofía china, la prueba. Por ejemplo, hay una película, solamente menciono esto, donde un joven norteamericano quiere entrar al templo chino y como no lo dejaban, se sentó en una piedra ahí y esperó a que lloviera algo de una semana. Y viendo la terquedad de este joven, la buena terquedad, se le deja entrar al templo. Aquí, el joven petulante ahora era pobre. Lo ponen de limpiador, de vigilante, en algún caso de auxiliar, de administrador, de barredor, pero él acepta todas las pruebas. ¿Qué quería lograr la amiga, la que ahora tenía dinero, la cantante? Que éste deje su petulancia y se fije en su amiga que había sido el amor de toda su vida. Y al final el orgullo se quiebra. Hay un estrato textual que dice: hubiera podido limpiar los suelos con sus cabellos, hubiera podido usar la escoba con sus dientes, hubiera podido trapear el piso aún con sus propias manos. Solo le importaba estar al lado de ella y redimir todo su tonto orgullo que había tenido. Pero aún así el cuento termina feliz. Un consejo.
pues está en el mismo cuento. Y que todos lo entendemos. No debemos darle pie a la petulancia. De repente tenemos por ahí algún escritor reconocido y que haga alarde como si fuera un pavo real de todo lo que es, nos caería pesado, ¿no? Pero a veces las personas, sinceramente, como les digo, nadie es perfecto, necesitamos una lección para aprender, necesitamos una lección de humildad, lo que se dice metafóricamente, una cachetada del destino. En conclusión, hay elementos criollos, hay elementos románticos. Voy a terminar con el relato medular. Botijuela. Una botijuela en una chacra, como se le llama, que estaba llena de tesoros. Todos se peleaban por ello. Los hijos que quedaban para descubrir esta botijuela, uno de ellos, el más tacaño, el más avaro, es el que pone algo de 10.000 soles para iniciar la excavación, esperando que se le devuelvan con crecidos intereses, o esperando los tres hermanos quitarse lo que más podían de la herencia. Pero la botijuela no existía. La riqueza, el tesoro subyacente que hay ahí, era que aprendan a trabajar. Aquí sí hay una clara intertextualidad entre el labrador que le dice a sus nietos que comiencen a cavar por el tesoro, y estos nietos aprenden a cosechar de la misma tierra, y no se hacen ricos, no se hacen magnates, pero sí aprenden la riqueza del verdadero trabajo. Es que el relato modular Botijuela es como si fuera un tesoro enterrado en todos los cuentos. Tienes, por ejemplo, Teniente Cholo, Lágrimas de Dolor, que están conectados por una línea temática, pero como digo humildemente, cada lector le da vida a la obra. Imagínense si viniera a contarles cada una de las cosas que les estoy contando, ¿no? Ah, bueno, ya leí el libro, mejor ya no lo compro, ¿no? Pero al comprarlo, aquí hay una situación que leí en un libro de semiótica. Un amigo le dice al otro, ¿qué tal la película de ayer? Y el amigo le relata toda la película, toda, con los detalles. Y luego le dice, ¿cuándo vas a ir a verla? No, gracias, ya vi la película. Y en el mismo libro de semiótica decía, si quieres contar algo, no lo cuentes todo. Y vas a ver que las cosas van a ser mejor. Porque yo sé que en otros cuentos, por ejemplo, este también quisiera compartirlo antes de retirarme. Terno para un cadáver. Como último deseo, un hombre no pide que se le ponga una mortaja, sino un terno. Entre comillas, un pobre diablo, un borrachín que era el mejor sastre, le hace un terno sin bolsillos. Los familiares, el padre más directo, lo toma como una estafa. Pero luego, resulta que había un comercializador de ternos de la mejor calidad. Pero este comercializador no había contado con una cosa. Al llevar uno de los ternos que estaba vendiendo, este terno no tenía bolsillos. Y por ese detalle, ya entrando un poco a lo policial, se descubre toda una banda que se dedicaba a desvestir a los muertos. Lógico, a los muertos mejores vestidos. No solo se les quitaba el terno, sino el anillo, la pulsera, todo lo que tenía. Una vieja leyenda sobre los profanadores de tumbas, que se hace presente. Pero en realidad el sastre, que cobra una recompensa, termina feliz el cuento, logra su cometido, dar una lección una vez más a las personas, una lección metafórica. No necesitamos nada más que lo espiritual para ser feliz. No necesitamos nada más que nuestro equilibrio para poder lograr algo en la vida. Así como los muertos no necesitan bolsillos en los ternos. Felicitaciones, autor, felicitaciones y gracias.